Esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió: ¿no han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él les contestó: por lo tercos que son les permitió Moisés divorciarse de sus mujeres, pero al principio no era así. Ahora les digo yo que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de impureza, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos pueden con eso, solo los que han recibido ese don. Hay inicuos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen inicuos por el reino de los cielos. El que pueda con esto, que lo haga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El nuevo establecimiento de la relación matrimonial y de la exigencia que ella trae de parte de Jesús es tan fuerte y es tan clara y determinante para sus discípulos que le replican al Señor diciendo que es mejor no casarse. Pareciese que por la pregunta capciosa de quienes se acercan a Jesús para ponerle a prueba, tiene la pretensión de hacerle rebajar la exigencia frente a la relación entre el hombre y la mujer por el matrimonio, y Cristo lo que hace es elevarla a un estado de exigencia muchísimo más radical, tan radical que ya el susto no es de los fariseos solamente, sino de los mismos discípulos. Siendo así, entonces es mejor no casarse, es mejor quedarse solo. Y de hecho nos lo confirma la primera lectura que acabamos de escuchar de San Pablo a los Corintios. Les doy un consejo de parte del Señor: el que está solo, más bien que se quede solo. Hay gente que piensa hoy dentro de la iglesia que la vida de castidad es mucho más exigente para nosotros los consagrados, o en la virginidad consagrada o en el celibato sacerdotal. Y no es así. De hecho, para nosotros es mucho más fácil y alegre la vida celibataria y la vida de la virginidad consagrada desde la exigencia cristiana, en comparación con la exigencia cristiana de la castidad para la vida matrimonial y conyugal de los esposos, tal y como lo estableció el Señor en su palabra y tal como la Iglesia Católica lo ha predicado y así lo ha sostenido.
es mucho más difícil para los esposos vivir la castidad conyugal que la deben vivir y que hace parte de la exigencia matrimonial, que incluso para nosotros, digámoslo así, dentro de la vida consagrada, la virginidad consagrada y el celibato sacerdotal. Y por eso la Iglesia es tan cautelosa, o por lo menos así ha sido, ya que nosotros los miembros de la Iglesia nos tomemos este discernimiento de una forma tan deportiva y tan facilista y acomodada es otro cantar, pero la Iglesia siempre ha sido muy cautelosa en el camino del discernimiento de la vocación particular de cada cristiano, sea la vida matrimonial, sea la vida consagrada o sea la vida sacerdotal. Todos tenemos una vocación universal, un llamado, una exigencia universal de parte de Dios, y es a la santidad. Pero la vocación particular de cada uno, en la vida matrimonial, en la vida consagrada o en la vida sacerdotal, tiene que ser discernida con mucha cautela y sobre todo a los pies del Señor, porque si no los errores que se cometen son fatales. Y era tan radical la exigencia de la vida matrimonial dentro de los primeros cristianos que San Mateo nos pone este interrogante en boca de algunos fariseos: ¿es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? ¿Y qué dice la Iglesia del momento? ¿No han leído lo que el Creador desde el principio estableció, que el hombre y nadie podrá separar esa unión del hombre y la mujer? No puede ser separada por ningún hombre. Y es tan exigente la postura de la Iglesia en los primeros años del cristianismo que hasta los discípulos se asustan y dicen: es mejor no casarse. Hoy hay muchos matrimonios que no son matrimonios. Y por eso en esa preocupación tan grande el Papa Francisco, digamos que abrió la facilidad de estos procesos de nulidad, extendió una facilidad mucho más amplia a todas las iglesias locales, porque antes se hacía desde la Santa Sede. ¿Por qué? Porque muchos por irresponsabilidad, en primer lugar. En segundo lugar, por ignorancia culposa. En tercer lugar, por egoísmo, por hedonismo y por placer, terminaron malutilizando el sacramento del matrimonio, y luego vienen las cosas nefastas y las ruinas para la Iglesia y para la familia en este campo. Y por eso hoy la Iglesia, a través de las declaraciones de nulidad, que son declaraciones, no es que sea un divorcio, porque nadie puede separar lo que Dios ha unido, la Iglesia, a partir de unas investigaciones que está haciendo, se está dando cuenta que muchos matrimonios no fueron matrimonios y no son sacramento. Así hayan llegado a la Iglesia, así hayan dicho un sí allí públicamente, muchos, incluso en las sentencias de nulidad, la mayoría de las sentencias de nulidad son sentencias de inmadurez. Y la gente sale muy feliz con las sentencias de nulidad, pero eso es delicado, porque personas inmaduras engañaron a la Iglesia y se acercaron al altar diciéndole a la Iglesia que eran conscientes de aquel compromiso, diciéndole a la Iglesia que estaban dispuestos a asumir tal responsabilidad, diciéndole a la Iglesia que sí se habían preparado y que habían conocido las propiedades y exigencias del matrimonio, y le mintieron a la Iglesia. Y al mentirle a la Iglesia, después de esa investigación que la Iglesia hoy está haciendo a través de los tribunales eclesiásticos, la Iglesia se dio cuenta que fue engañada y que confió un sacramento, un don tan sagrado, a personas que se acercaron inmaduramente a recibir un tesoro tan grande, y por eso la Iglesia en la sentencia les dice que ese matrimonio nunca existió. No es que la Iglesia divorcie, porque el divorcio es una falta gravísima contra el sacramento del matrimonio. Pero hubo personas que se acercaron a este sacramento sin un debido discernimiento, porque no lo acompañaron en primer lugar desde la oración,
porque no acompañaron su proceso al matrimonio desde la luz de la iglesia, las enseñanzas de la iglesia, porque se dejaron aconsejar mal aconsejados, porque les pareció que esa era su vocación, o porque se dejaron llevar por otros externos que les dijeron a ellos que esa era su vocación y resulta que no era su vocación. Y en un grado de irresponsabilidad personal o colectivo o social, cometieron los errores que cometieron, y muchos ayudados por mismos ministros de la iglesia, que irresponsablemente no verificaron si verdaderamente tenían el suficiente grado de madurez para dar ese paso a la vocación matrimonial. Lo mismo está pasando en la vida sacerdotal y religiosa hoy. Hay tantas vocaciones religiosas dentro de la vida religiosa y sacerdotal que son vocaciones frustradas y que a lo mejor no recibieron el llamado de parte de Dios a ello, sino que dieron el paso creyendo ellos que verdaderamente eran llamados y no habían sido llamados. De eso hay mucho hoy en la iglesia. ¿Y cuál es el problema en una elección a un estado de vida particular en la vida matrimonial, la vida consagrada y sacerdotal? Sin un adecuado discernimiento, serio discernimiento desde la oración en primer lugar, porque la vocación particular no es un don, no es un llamado de uno, ni es un llamado del papá o de la mamá o de este grupo, de este sacerdote. A uno no lo llama la vida sacerdotal un sacerdote, un obispo, ¿sí? A uno no lo llama la vida sacerdotal o no le da el don para la vida sacerdotal, la vida consagrada o la vida matrimonial, un sacerdote, otro matrimonio, otra persona. Ese es un don de Dios. Y como es un don de Dios, hay que discernirlo en esa misma naturaleza con relación a Dios. Porque la vocación sacerdotal, la vocación matrimonial, por eso dice el Señor que no todos entienden este llamado. Porque la vocación matrimonial, sacerdotal o religiosa, a uno no se la da ni el Papa. Sí, el origen de la vocación sacerdotal, de la vocación matrimonial, de la vocación religiosa, no se la da a uno un cardenal, porque ninguno tiene esa potestad y esa capacidad de dar ese don. No la da un sacerdote, no se la da a un otro consagrado, o no se la da a un otro matrimonio. ¿Sí? Hoy hemos llegado a un nivel de arbitrariedad tan alto que la gente se siente llamada porque otros los llaman o porque otros le ven vocación. La vocación hay que verificarla en primer lugar en el corazón de Dios, que es donde se origina. Y miren lo grave hoy. Hay muchos matrimonios que nunca hicieron el discernimiento a los pies del Señor. Y es donde vienen las decisiones catastróficas. Padre, y entonces si fue así, ¿por qué Dios no intervino? ¿Por qué Dios no impidió que esas personas que no eran llamadas a la vida matrimonial llegaran a la vida matrimonial? ¿Por qué Dios no impidió que esas personas que no eran llamadas a la vida sacerdotal no llegaran a la vida sacerdotal? ¿Por qué Dios no impidió que esas personas que llegaron a la vida consagrada en la vida religiosa llegasen a la vida religiosa sabiendo que Dios es omnipotente y Dios pudo haberlo impedido? Hay algo que Dios no es capaz de hacer, y es meterse con nuestra libertad personal. ¿Por qué Dios no impide que hayan personas en el infierno, sabiendo que es Dios? Por el libre albedrío. ¿Por qué Dios, siendo Dios omnipotente, teniendo la autoridad suprema sobre todo, no impidió que entrara el pecado en el mundo? Porque le falta fuerza, porque le falta poder, porque le falta perfección. No, porque Dios en un acto de amor muy grande hizo algo que nadie es capaz de hacer, y fue darle al ser humano la capacidad de decir sí y no, darle la capacidad de elegirlo o de rechazarlo a él. El amor de Dios fue tan grande que le dio la libertad al hombre, y en esa libertad Él le dio la capacidad de elegirlo o de rechazarlo. Y por eso el hombre libremente se condena, libremente se pierde, y no es voluntad de Dios, y no es falta
de perfección de Dios ni de su poder. Por eso dice la palabra del Salmo, a mí me impacta mucho un salmo que dice, Dios los entregó a su corazón obstinado para que anduviesen según sus antojos. Hay veces Dios nos intenta a través de tantos llamados que nos hace, por aquí no te metas, no lo hagas, y somos tan tercos, y hoy lo dice la palabra de Dios, por la terquedad de ustedes, Moisés hizo lo que hizo. Permitió dar el acta de repudio. Como quien dice, ¿qué le tocó hacer a Moisés? Bueno, ustedes son tan testarudos que quieren seguir, yo ya no los puedo obligar. Moisés, entendiendo el respeto de la libertad misma de Dios, dejó al pueblo que hiciera eso. Y hay gente en la vida matrimonial que nunca fue llamada, y tienen hijos y todo, y nunca fueron llamados a esta vocación y trocaron el querer y la voluntad de Dios. Y hay gente en la vida sacerdotal y en la vida religiosa que se escogieron a sí mismos o los introdujeron, también puede haber el demonio haber suscitado eso, para que se metieran adentro a hacer daño. Y los hay en la vida religiosa, en la vida consagrada, en la vida sacerdotal. ¿Y Dios por qué permitió? En su iglesia, y Él nos enseña que hasta dentro de la iglesia hay peces buenos y hay peces malos. Que dentro de la iglesia, habiendo trigo, también hay cizaña. ¿Por qué? Porque Dios respeta la libertad humana. Y entonces, ¿cuándo se va a solucionar esto? Al fin de los tiempos. Qué grave hoy, ¿sí? Cuando nuestros discernimientos no los hacemos a los pies del Señor. Y cuando no comprendemos que la vocación particular se elige a los pies del Señor, orando muchísimo. Qué delicado hoy cuando, miren, dentro de la iglesia, muchos hacen proyectos de evangelización, de pastoral, y no se hacen a los pies del Señor. Qué delicado es eso, porque a la larga terminamos imponiendo lo nuestro y no lo del Señor. Pero lo más grave, proyectamos lo nuestro en nombre de Dios sin haber sido querido por Dios. Y eso puede pasar, no es que no pueda pasar, es que está pasando hoy dentro de la iglesia. Y hay gente que vive su vocación matrimonial dentro de la iglesia a su manera, no a la manera del evangelio, no a la manera de la iglesia, no a la manera de la vida cristiana. Y eso hace muchísimo daño. Y eso abunda hoy. Abunda. Y hay gente, peor todavía aún, hay gente tan ciega que sigue estos modelos. Ciegos que siguen estos modelos y les fascinan estos modelos. Hoy la gente no está capacitada, por eso la gente se perturba tanto. Me decía alguien, padre, yo le estaba escuchando una homilía a usted y usted habló del purgatorio y citó lo de la Virgen en Fátima del purgatorio y me dio susto. ¿Por qué nos agitan? ¿Por qué hay espíritus que se agitan tanto hoy con la verdad del Evangelio y la verdad de la iglesia? Miren, empezando que hoy la gente le da miedo estudiar el catecismo. Y si no le da miedo, le da indiferencia. ¿Por qué? Porque cuando se encuentra con las verdades de la iglesia se confunde. ¿Y por qué se confundirán esos espíritus? Porque se habituaron al error de este mundo. Porque ya se quedaron con la verdad del relativismo, la verdad mundana y la verdad maligna. Parece contradictorio eso, pero es la verdad maligna, ¿sí? Cuando Satanás habla verdades, ¿sí? Habla verdades, pero dentro de las verdades introduce sus mentiras y la gente se queda con eso. Hoy miren, la gente sigue modelos espirituales hoy dentro de la iglesia, modelos espirituales, pero no desde el margen de la iglesia, modelos espirituales humanos. Y le citan vidas de santos, y le citan a la Virgen, y le citan algunas frases del Evangelio. El diablo es especialista en eso, se conoce la palabra de Dios mejor que nosotros. Cuando fue a tentar a Cristo fue atrevido. Todas las tentaciones están fundamentadas en verdades, ¿sí? Y le cita la palabra de Dios. Primera verdad le dice, si en verdad eres hijo de Dios,
Cristo era hijo de Dios, de verdad era hijo de Dios, sí. Convierte estas piedras en pan. Y Cristo tenía la potestad para convertir esas piedras en pan. No era mentira, era verdad. Pero la ponzoña del diablo, conviértelas ya. A tu manera, no a la manera de Dios. Porque así funciona el establecimiento de la doctrina diabólica en este mundo. A la manera humana y a la manera del mal, no a la manera de Dios. Y Cristo no aceptó porque no era la voluntad del Padre. A la gente ya no le interesa conocer cuál es la voluntad de Dios, si a Dios le parece o no le parece. A la gente solamente le parece lo que sienta. Padre, yo lo siento y a mí me da mucha paz, entonces yo lo voy a hacer porque es de Dios. Ah, es de Dios porque tú lo sientes, entonces como tú lo sientes, a Dios le toca acomodarse a lo que tú sientas porque tú así lo sientes. Sí, Padre, yo me fui al Santísimo, hice 2 días de ayuno y sentí que era así. Mientras Cristo Jesús, 30 años de vida oculta, discerniendo la voluntad del Padre, 30 años, haciendo discernimiento a ver cuándo comenzaba su ministerio público y comenzaba a predicar y era el Mesías. Y tú en un ratico, en 1 hora de Santísimo ya vas a tomar una decisión. ¡Ah! Dios mío, qué peligro tan grande. Con 3 días de ayuno vas a tomar una decisión. Cristo, antes de elegir a sus apóstoles, los que iban a ser los pilares de la iglesia, y se iban a sentar en tronos, están sentados en tronos y al fin del mundo estarán sentados en tronos, se fue toda la noche a orar, pero ya había estado orando más de 30 años por esto. Haciendo discernimiento. Cristo el Mesías. Hoy hay gente tan pretenciosa, ¿sí? Que, por ejemplo, en la iglesia, gente que le gusta hacer apostolados, y es que vamos a trabajar por las almas, y las almas, y las almas, y yo lo sentí, yo siento en mi corazón que es así, y Mesías, porque vamos a salvar al mundo, a las almas, y hasta se les olvida que el único que salva las almas es Cristo, ¿sí? Que es Él, y se creen los salvadores del mundo hoy. Un grado de presunción muy alta. Y Cristo, casi 30 años discerniendo esto. ¿Sí? Y entonces, Padre, llevamos 6 meses de noviazgo y ya. Y nos han dicho algunos videntes que sí, que Dios nos quiere para esto. ¿Sí? Y fuimos donde una persona que le habla a Jesús, le habla a la Virgen, y nos impuso las manos y nos dijo que sí, que yo era su San José y que yo era su Virgen. ¡Qué irresponsabilidad! A uno la gente y los videntes lo ven, a mí me ven hasta de papa, sí, imagínense. Sí, ¿verdad? ¿Qué tal que uno se creyera esas cosas? ¿Qué tal que uno se las creyera? Y como el espíritu de soberbia está y de vanidad, todo eso le gusta, ¿sí? A uno la gente lo ve. A mí antes de ser ordenado sacerdote, pero muchísima gente, yo nunca le prestaba atención a eso. Yo venía al Santísimo, ni me dejaba llenar de ansiedad, nada. Se me olvidaba, ¿sí? Yo pensaba que me podía hasta morir sin ser sacerdote. Bueno, ya soy sacerdote, ya ahora sí lo creo porque lo soy, ¿sí? Pero todo uno tiene que ponerlo a los pies del Señor. Y miren hoy, pero es así en la iglesia, a la gente le encanta eso. ¿Y saben por qué? Por eso San Pablo le decía a Timoteo, decía, en el futuro los hombres serán irracionales y ya no les gustará la verdad y se dejarán llevar por falsas doctrinas y entusiasmados por ellas se dejarán arrastrar por las fábulas. Y así es la gente hoy, feliz, ¿sí? Feliz. Y la gente cree que alguien es muy instrumento de Dios porque tiene dones, porque tiene gracias. Miren, las gracias sobrenaturales no dicen si una persona eso no es de Dios. El diablo, Satanás, Lucifer, de todos los ángeles, era el revestido y fue el revestido con las gracias más sobrenaturales. Y es el diablo.
y está pervertido y ya no se va a convertir. Padre, pero es que tenía un poder de hacer milagros y palabra de conocimiento y conocía las conciencias. ¡Qué miedo! Cada uno es tentado por su propio deseo. Como la gente, muchos cristianos ya se acostumbraron a eso. Dios respeta la libertad. Y si tu deseo es eso y no ir al Santísimo, por ese deseo mueres, por ese deseo te van a mochar la cabeza. Y Satanás es feliz dándole a la gente que le gusta todo eso. ¿Y Dios por qué lo permite? Porque respeta la libertad humana. Hoy hay muchos matrimonios nulos que han llegado a la vida matrimonial así. Muchas vocaciones sacerdotales que han llegado a la vida sacerdotal así. Muchas vocaciones religiosas que han llegado a la vida religiosa así. Y si no, mire, para muestra, la gente no mira esto. Pero miren el anuario pontificio para que vean el número, el margen de deserciones. Y la gente es feliz escuchando ese tipo de cosas. Y no saben que por ahí el diablo mete la ponzoña. La iglesia, cuando en sus criterios, para discernir, por ejemplo, las revelaciones privadas, ¿sí? La iglesia nunca, ninguna revelación le ha dado el 100% en margen de credibilidad. Incluso a las aprobadas. Cuando el cardenal Joseph Ratzinger tuvo a cargo la interpretación de el secreto de Fátima, no les dio el 100%. ¿Saben qué dijo el cardenal Joseph Ratzinger? Dijo que aún los pastores había que saber y ser conscientes que los pastorcitos eran humanos y que habían recibido una gracia divina en sus facultades humanas, ¿sí? En sus facultades humanas. Nunca la iglesia no le da mucho grado de porcentaje a las revelaciones privadas y a las que acepta, ¿sí? Y las que acepta, las acepta después de un tiempo larguísimo de discernimiento, larguísimo, ¿sí? La iglesia es muy cauta porque el Señor le dijo que había que ser astutos como serpientes y mansos como palomas, ¿sí? Y la iglesia lo aplica muy bien. Entonces, la exigencia en la vocación hoy no ha rebajado, ni en la vida matrimonial, ni en la vida sacerdotal, ni en la vida consagrada. A todos nos llama Dios a la santidad y a estar convertidos, ¿sí? Todos, ese es el margen para todo el mundo. Y hoy la gente se está perturbando por eso. Una vez me dijo alguien en vísperas de elecciones: padre, es que usted fue a decir que no estaba bien votar. Bueno, me levantaron una calumnia, porque yo había dicho era que no estaba bien votar por candidatos y siempre lo he dicho y lo sostengo, ¿sí? Bueno, yo no, eso lo dice la iglesia, que no está bien votar por candidatos que promueven el aborto, la ideología de género, sobre todo el aborto, ¿sí? Y la gente quedó confundida, y era gente piadosa, cristiana, ¿sí? Católicos, de amor a la iglesia, de amor a la Virgen, de supuesto amor a la Eucaristía, de supuesto amor a la verdad, que la gente quedó confundida. Y entonces me dice esta persona: padre, y es que usted tiene que saber que el catecismo también se equivoca. Y yo dije, uy, y eso me prendió la alarma. Y yo dije, no, yo sí me quedo mejor. Padre, pero es que Santo Tomás de Aquino dice, Santo Tomás sí no se puede equivocar, pero el catecismo sí se equivoca. Gravísimo, gravísimo. Y le dije, mira, ¿sabes qué? Para mí el catecismo es magisterio infalible. Santo Tomás no. Y lo quiero mucho y lo respeto. De hecho, Santo Tomás tuvo imprecisiones en su desarrollo teológico. Pero así es el grado de confusión que hay hoy. Porque cuando estamos en el error, nos gusta seguir en el error, para que no se perturbe nuestra conciencia, ¿sí? Conciencias mal formadas se perturban con la verdad. Entonces buscan elementos para seguir tranquilizándose y se siguen deformando. Y yo, mira, no, ahí sí no entramos en comunión tú y yo, ¿sí? Porque yo soy católico, parece que tú no, ¿sí? Parece que una persona así no es católica. Martín Lutero, se conocía el magisterio de los padres de la iglesia y sus grandes argumentos los cogía de los padres de la iglesia también. De hecho, los mejores comentarios al Magnificat los trae Martín Lutero. Los herejes se conocían la palabra de Dios de principio a fin. Pero ¿saben cuál era lo grave? Lo más grave en esto,
era que no había comunión profunda con el Señor a través de la oración. Y una persona que no es espiritual, que no ora y que no tiene comunión profunda con Jesús y Eucaristía, es una persona que está en un peligro de error muy alta, porque es una persona que puede estar oscurecida en sus sentimientos, oscurecida en su inteligencia, oscurecida en su voluntad. Por lo tanto, así, en una operación matemática, tiene oscurecida su conciencia, tiene deformada su conciencia. Y la Iglesia en el Catecismo nos dice: siempre hay que tener en cuenta, para decidir en conciencia, esto en todos los casos: nunca está permitido hacer el mal para obtener el bien. ¿Y sabe qué hicieron católicos? Vuelvo y lo digo, les seguiré remachando, y a algunos les incomoda, les fastidia, pero es la verdad. Eligieron el mal menor. Y esos no pensaron como católicos, ni decidieron como católicos. El mal, así sea pequeño, no perfecciona a las personas. Mire, y a mí me tocó escuchar, una niña se me acercó y me dijo: padre, esta persona me enseñó a mí que el bien perfeccionaba, que el mal no. Y esa persona que le enseñó a ella eso, a una niña, esa persona promovía el mal menor, incoherente hasta donde ya no más. Incoherentes. Fíjense, les enseña a sus niños, les enseña que el bien es el que perfecciona y que el mal no perfecciona. Y yo sé y me consta que esa persona promovió el mal menor. Es una persona incoherente. ¿Para qué enseñas una cosa hoy y mañana otra? Estás en el error, estás en la mentira. La verdad siempre es estable, es la misma, no cambia, ¿sí? Es la misma de ayer, de hace 2000 años, y es la misma la misma verdad que estuvo hace 1500 años, y la misma verdad ahora. Porque si cambia, no es verdad, es mentira, es error. La verdad es inmutable, y es una característica que se la da el mismo Santo Tomás de Aquino. Entonces, hoy hay católicos que tienen una verdad según el lugar donde estén y con la persona que estén, ¿sí? Tienen una verdad aquí y la predican, pero si están en otro grupo tienen otra verdad. No, padre, es para ganarnos las almas, es que tenemos que ganárnoslas para el Señor. Mentira del diablo. ¿Cómo te vas a ganar las almas para el Señor? Con la mentira y el error. Y eso abunda, sí, vea, abunda. ¿Por qué? Porque nosotros, por eso les dijo el Señor a los fariseos: ¿por qué Moisés hizo eso? Por lo testarudos que son ustedes. Por lo testarudos. Y la gente cae entonces la gente, cuando escuchan estas cosas, se perturban. Y el padre Omar hablando de esto, no, eso es que el padre Omar está en un error, ¿sí? Pues menos mal, yo estoy en el error de la iglesia, ¿sí? Que para ellos es error. Yo prefiero seguir el catecismo. Prefiero seguir el catecismo a seguir las fábulas teológicas, entre comillas, católicas y muy espirituales, entre comillas, de otros. Y así estamos hoy. Entonces, ¿por qué Moisés? Pero al principio no fue así. Hermanos, no se dejen confundir. A mí no me importa decirlo, así queden 2 o 3, o así quede uno solo, o así quede yo solo. Lo seguiré diciendo. Todos los que promovieron el mal menor están en un error. Sacerdotes, los que lo hayan hecho. Y no es católico, no es cristiano, no es evangélico. Cristo nunca nos dijo: no, hagan el mal tranquilos, así sea chiquitico, no importa, eso no hay problema. Eso es mentira. No pongan a decir a Cristo algo que nunca dijo. No pongan a decir a la iglesia algo que la iglesia nunca ha predicado. Y no se dejen engañar. No se dejen engañar. Yo no sé por qué la gente, claro, ¿cuál es el problema? Que hemos estado tan lejos de Dios que hoy se están viendo los efectos. Padre, pero yo estoy buscando al Señor. Sí, lo estás buscando ahora, pero antes no lo buscaste con todo corazón. Porque si desde antes lo hubieras buscado con todo tu corazón,
no te estarían pasando estas cosas. No te estarían pasando estas cosas. Padre, pero sí, yo iba a grupos de oración, pues quién sabe con qué interés ibas a los grupos de oración. Yo iba a misa, quién sabe, había gente que va a misa porque tiene una enfermedad, a ver si me sano, pero no por amor al Señor. Eso no es rectitud de intención. O porque es que me está yendo mal en la empresa, a ver si de pronto me cambia la economía, voy a ir a misa. Eso es instrumentalizar la Eucaristía, ¿sí? Voy a rezarme 10 rosarios diarios, ¿sí? ¿Por qué te los vas a rezar? Padre, porque estoy a punto de quebrar, a ver si no quiebro. Dios, o sea, que tú no tienes rectitud de intención ahí, porque no estás orando por amar al Señor. Eso no es caridad cristiana, eso es amor propio, ¿sí? Padre, pero es que yo estoy yendo a una comunidad porque a ver si me cambia la vida. ¿Y cómo te cambia la vida? No, pues a ver, Padre, si me sano de esta enfermedad, a ver, es que tengo esto, a ver si me consigo una novia o me consigo un novio allí. No. Uno entra, ¿por qué uno entra a un carisma, a una comunidad? Para entregarse más a Dios, ¿sí? Para amar más a Dios. Padre, es que me voy a casar con este hombre, con esta mujer, ¿sí? Pues a ver si se me acaba la soledad, es que me siento muy... No, Señor. Tú te casas con un hombre y una mujer para amar más al Señor, para entregarte más perfectamente a Él. Esa es la castidad de la vida matrimonial. No, Padre, saber, es que ella me tiene que hacer feliz y yo la tengo que hacer feliz a ella. No, es Dios quien los va a hacer feliz en ese sacramento del matrimonio. Así lo ve la Iglesia. Hay esposas que abandonan a Jesús en la Eucaristía, abandonan la oración por tener contento a su esposo. Padre, eso es cristiano. No, eso no es cristiano. Eso no es evangélico. ¿Sí? Y hay esposos que abandonan al Señor por tener ahí rendidos delante de sus esposas ahí. ¿Sí? No, Padre, es que eso es cristiano, para que no me acabe el matrimonio, de pronto ya no se vaya con otro. No, Señor. No es para eso, es para que ames más al Señor. Pero la gente ya, esto está todo tan desvirtuado hoy, está tan desvirtuado, pero bueno, eso no nos debe perturbar, porque bueno, el Señor ya lo había sentenciado, ¿sí? Y lo que se va a seguir viendo, apenas nos están destapando esquinita, poco a poco. El Señor en su compasión, cuando quite todo el tapete, ahí sí se va a ver lo que hay ahí. Lo que pasa es que no estamos... Si hay gente que se perturba ahorita con unas cosas minúsculas y se asusta, a mí me dicen, Padre, es que usted predica muy fuerte. Pues, y eso que yo soy cobarde para predicar, ¿sí? Yo soy muy cobarde. Pero vayan a la verdad a la iglesia para que se den cuenta, ¿sí? Todo lo que hay camuflado hoy dentro de la vida consagrada, dentro de la vida sacerdotal, dentro de la vida matrimonial, en muchos que uno ve, gente que ve ahí externamente matrimonios supuestamente piadosos y que santos. Vaya, mire adentro para que se dé cuenta. Dice San Doreto de Gaza, dice que a veces nos parecemos, somos como unas perlas de oro, por fuera brillantes, pero por dentro llenos de corrupción y maldad, como le decía Jesús a los fariseos, ¿sí? Por fuera parecéis santos, ¿sí? Todo el mundo os alaba, y santos, ¡qué belleza! ¿Sí? Y por dentro solo son sepulcros blanqueados, bonitos por fuera, ¿sí? Con lápidas en mármol bien adornadas, pero por dentro, menos mal la vida cristiana se define por lo que hay dentro, no por lo que hay fuera, ¿sí? El católico es católico no por lo que lleva afuera, sino por lo que lleva adentro. A ver si su amor es auténtico al Señor o no. Hay gente que a veces, miren, Dios, ¿qué hace Dios con la verdad, con su evangelio? Va dejando al descubierto y al desnudo muchos corazones y muchas conciencias. Por eso hay gente que se va aterrando y se asusta, y más bien se va corriendo para el lado donde es más cómodo, ¿sí? Que no me estén confrontando con la verdad, ¿sí? La gente es así. Porque, Padre, esto me sacude, ¿sí? Claro, así es la verdad. Pero bueno, cuando venga Dios mismo, cuando Él venga, eso sí va a ser tremendo. Ahorita suavecitico, pero cuando Él se manifieste y la gente pidiendo iluminación de conciencia, si ahora la gente se está enloqueciendo, ¿sí?
Las clínicas mentales están a rebosar. Y eso que apenas es la esquinita. Los consultorios psiquiátricos hoy no dan abasto. ¿Sí? Y eso que apenas, ¿qué será cuando venga la iluminación de conciencia, verdad? Por eso dice la palabra de Dios que Dios tendrá que acortar los días y el tiempo. Porque si no los acorta, no hay nadie que aguante. Bueno, eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Sí, la iglesia lo ha entendido también. Entonces, vivamos de cara a la Eucaristía. La Eucaristía es la anestesia más grande porque es el don del amor que nos ayuda a ver la verdad y que nos ayuda a estar con mucha serenidad y paz delante de nuestro buen Dios. Siempre que estemos de cara a la Eucaristía estaremos bien. Estamos separados de la Eucaristía, estaremos muy mal. Entonces, que el Señor nos dé la gracia de estar siempre cerca de su corazón eucarístico, que ese es el respaldo, la anestesia, para que cuando llegue nos quiten todo, no nos horroricemos tanto, ¿sí? Y no nos desesperemos. Siempre hay que estar muy cerca de la luz, que es Jesús Eucaristía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.